SER Podcast. SER Historia. Cadena SER. Con Nacho Ares. Bienvenidos a SER Historia. Comenzamos un nuevo programa en donde vamos a abordar un tema monográfico en esta ocasión, que va a ser la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de estas 13 temporadas, y especialmente en los últimos años, hemos recuperado también historias perdidas que desde el punto de vista humano yo creo que tienen un aliciente muy especial, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de esa historia absolutamente mágica de ese mago Jasper, que quiso y consiguió, ¿no?, al parecer engañar a todos los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pues con efectos realmente sorprendentes. Vamos a hablar de una Segunda Guerra Mundial muy olvidada, la que se vivió y la que se sufrió en Asia. Siempre que pensamos en la Guerra Mundial hablamos del nazismo en Europa, pero en esos confines del planeta, en Oriente, también hubo un conflicto realmente duro. Y esas historias humanas que yo decía al principio se vivieron precisamente con la persecución de judíos y de grupos minoritarios por parte de los alemanes del nazismo en muchos lugares de Europa. Una de las historias en este caso nos va a llevar al norte del continente, del viejo continente, para conocer el lado más conmovedor y el lado también más humano y, por qué no, también más divertido, porque no deja de ser un mundo teatral, un mundo infantil, un mundo quizás mucho más amable de lo que pudiéramos haber imaginado en un momento. Recordad, como hago siempre a lo largo de estas semanas, que en Podimo, en esta plataforma de podcast, hemos empezado hace pocas semanas un programa especial con contenidos exclusivos, SER Historia Plus, que solamente vais a encontrar en Podimo. Como siempre, soy Nacho Ares y os doy de nuevo la bienvenida a SER Historia. Comenzamos. Jesús Callejo, bienvenido una semana más a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues un placer una semana más de estar contigo. Pues hoy vamos a hablar de un tema de los que a mí me gusta, y no es Egipto. Bueno, también. También, sí. ¡Joder, qué bobada! Es verdad. También. Dos leoneses hablando de magia en Egipto. Claro. Fíjate. Pero no vamos a hablar de magia ancestral, la magia del papiro Westcar, Jedi, estos personajes maravillosos, esos trileros de la tumba de Becket en Beni Hassan, sino que vamos a hablar de Jasper Maskelyne, que es casi el final de una dinastía de magos que comienza en el siglo XIX y que protagonizó, pues no sabemos si una historia muy exagerada, muy edulcorada, pero desde luego, fuera lo que fuera, debió de ser impresionante, ¿no? Yo creo que sí, es un personaje de película. No sé si algún día harán una película basada sobre todo en la mayor biografía que tenemos sobre él. Por lo tanto, no tenemos mucha certeza si todo lo que se cuenta en esta obra de David Fisher, que se titula El mago de la guerra, como así se le denominaba a Jasper Maskelyne, es todo cierto, ¿no? Ha habido críticas posteriores diciendo que se ha inflado un poco los datos, porque también en parte está basada en la autobiografía que escribió Maskelyne. Pero no es una autobiografía que él escriba de mano propia, sino que utiliza también un negro y por lo tanto se puede intuir que se exageraron determinados episodios. ¿Por qué se dice que se exageraron determinados episodios? Porque no tenemos otra fuente fiable que confirme lo que vamos a ir a contar. Y lo que vamos a contar es sorprendente, porque si es cierto lo que dice David Fisher y lo que dicen pues algunos de sus coetáneos, él ayudó positivamente a ganar el conflicto bélico, por lo menos en el norte de África, cuando Erwin Rommel, el mariscal Rommel, pues hacía de las suyas, intentaba pues conseguir todo ese territorio, incluso Oriente Medio, para los nazis. Bueno, pues si todo lo que vamos a contar es cierto, a este hombre habría que hacerle un homenaje y habría que darle una medalla, pero nunca se le dio ninguna medalla ni se le hizo un homenaje. Él al final muere de una forma oscura en Kenia, sus últimos años prácticamente no se sabe nada de él, y donde él brilla no es tanto como mago, cuando él actuaba en Londres, que parece que era un mago discreto y de segundo orden. Es verdad que su familia ya venía con abolengo y con raigambre, pero
Cuando él triunfa es a partir de esa Segunda Guerra Mundial, donde él se alista. Él no se tendría que haber alistado, porque ya tenía unos 40 años, pero aún así, él cree que sus servicios de camuflaje, en fin, de física óptica y de sus magias le podían servir un poco, podían servir al ejército británico para la guerra. Y efectivamente así es. Entonces tiene una serie de actuaciones prodigiosas, espectaculares, circenses, teatrales, que, ya digo, de ser cierta, habría que hacerle un homenaje y ponerle la alfombra roja. Desde luego, y fíjate, en la historia de la magia, cuando tú ves libros de magia, pues el importante fue el abuelo, ¿no? Ahora hablaremos de él, de John Neville Maskelyne, y Jasper pues queda un poco ahí al final. Él nació en 1902, falleció en 1973 y salvo por ese periodo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente, no voy a decir que pasara desapercibido, ¿no? Porque el apellido pesaba mucho y eso le dio pues empaque, raigambre a sus espectáculos, pero desde luego no tenía la soltura, ni el duende, ni la gracia que tuvieron sus predecesores en el mundo del arte de la magia. Hombre, sobre todo su abuelo. Dentro de esa saga, su abuelo es el que marca un antes y un después, es el fundador del Círculo Mágico, es el que crea trucos de levitación, el que crea trucos de la caja falsa, o sea, en multitud de cosas, incluso una máquina de escribir, la máquina de escribir Maskelyne. O sea, es uno de los prototipos iniciales, lo hace John Neville, porque también tenía esa faceta de inventor, que luego IBM en el año 41 es cuando de alguna forma lo patenta y lo mejora, ¿no? Pero vamos, una máquina de escribir con sus espacios y con el tipo de letra que actualmente ahora manejamos, o se manejaba por lo menos cuando se utilizaban las máquinas de escribir. Pues digo que su familia era muy imaginativa, ¿no? A la hora de poner en práctica distintos instrumentos, tanto para ilusionar y generar espacios de fantasía, como también cosas prácticas. Su padre siguió la trayectoria, el padre de Jasper Maskelyne, y él además participó en la Primera Guerra Mundial. Estuvo con Leures de Arabia, por ejemplo, que también es un hecho que se desconoce. Por lo tanto, es verdad que Jasper Maskelyne, cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, él lo ve como una oportunidad. Él ve que como mago no tenía tanto éxito como se ha dicho, incluso su propio hijo llegó a decir que no triunfaba y que tampoco los teatros se llenaban. Entonces él ve la gran oportunidad, y la gran oportunidad es que se alista, en la primavera de 1940, se alista a la oficina de reclutamiento de Howard House en Londres, y además dice una frase muy contundente y muy llamativa, que esto marca un poco lo que vamos a contar ahora. Es una frase que aparece en este libro de David Fisher. Él dice: "Dadme en libertad y no habrá límites para los efectos que yo pueda crear en el campo de batalla". Dice que puede crear aviones invisibles, que puede camuflar tanques, incluso dice algo más: incluso puedo proyectar en el cielo una imagen de Hitler sentado en el váter. O sea, claro, todo esto, dicen, no puede ser, si esto es verdad, este tío es un tesoro. Y efectivamente, a partir de ahí se alista, y en el 41, cuando llega al Cairo, en fin, pasando por una serie de vericuetos, está también en Damasco, cuando llega al Cairo es donde hace su mayor actuación, donde en la sección experimental de camuflaje. Pero cuidado, que esta sección experimental de camuflaje también era un servicio de espionaje y de contraespionaje, por lo tanto él se convierte en un espía. Él tiene que saber también las técnicas de los contrarios, del enemigo, en este caso de Rommel, para saber cómo contrarrestar. Y dentro de lo que hay que contrarrestar es dentro de las batallas. En fin, estaba el canal de Suez, estaba el puerto de Alejandría, y a él se le ocurren unos mecanismos increíbles e ingeniosos para poder camuflar tanto el canal de Suez como el puerto de Alejandría. Y claro, tú me podrás decir, tú sí lo sabes bien porque eres mago, pero mucha gente puede decir, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, pues si quieres, pasamos a comentarlo. Claro que sí. Ya tengo preparado aquí el teclado que nos va a hacer viajar a una fecha para conocer más de cerca el ingenio de este mago Jasper Maskelyne. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana, Jesús? Esta fecha es el 22 de junio de 1941. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, la oscuridad, un bombardeo, estamos aquí a cubierto, espero, confío y deseo que no nos pase nada, pero ¿dónde me has traído? Estamos aquí al borde del mar, ¿dónde estamos? Bueno, pues estamos ante uno de esos ingenios, como tú bien has dicho, de Jasper Maskelyne. A ver, se sabía perfectamente, estamos en medio de la guerra, estamos en esa guerra del norte de África, donde se está jugando pues muchísimas bazas, ¿no? Fíjate que en esta fecha también es una fecha importante. Este 22 de junio de 1941 es cuando se está produciendo
Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja es que las tropas nazis están entrando ahora mismo en la Unión Soviética. Entonces, bueno, como ves, el ejército alemán está dividido en distintas zonas. Es mucho más importante lo que se está ocurriendo ahora en Rusia, pero ahora estamos en Alejandría. Y este puerto de Alejandría, en el que ahora supuestamente estamos, y digo que supuestamente estamos, porque aquí es donde entra la gran maniobra de Jasper Maskelyne. Se sabía que la Luftwaffe iba a atacar este puerto. ¿Por qué? Porque es el principal puerto de suministro de mercancías del Reino Unido. Entonces, como saben que lo van a atacar, unos meses antes le habían dicho a Jasper Maskelyne que a ver cómo podía hacer para que no lo bombardearan. Y dice, hombre, pues la tarea es bastante complicada. Se puede hacer, pero es muy complicada. Y él parece que lo consiguió de una manera absolutamente ingeniosa, ¿no? Totalmente ingeniosa. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en el falso puerto de Alejandría. Alucina. ¿Por qué digo que es el falso puerto? Porque, bueno, durante meses se ha estado trabajando en algo muy, muy curioso. Es decir, tú no puedes ocultar ese puerto de Alejandría, porque también es verdad que el radar en esta época todavía estaba por desarrollar. Esa es una ventaja que tienen los británicos. De hecho, el radar más avanzado era el británico, que lo crean o lo inventan en 1935, y ellos pues tienen mucha más facilidad para saber dónde están objetivos sin que tú los puedas ver físicamente. En el caso de los aviones de la Luftwaffe se tienen que regir también por su vista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Jasper Maskelyne? Bueno, pues esta cuadrilla mágica, que es el equipo que él compone, ¿no? Con 14 personas, cada uno de un oficio, porque tiene dibujantes, tiene químicos, tiene vidrieros, tiene arquitectos, tiene escenógrafos, tiene ceramistas, es decir, reúna una cantidad de gente como si fuera a hacer una tramoya teatral. Y esa tramoya teatral es, bueno, vamos a intentar ocultar el auténtico puerto de Alejandría. Para eso vamos a construir un falso puerto de Alejandría. Recrea toda la ciudad de la bahía de Alejandrina. Toda. Exactamente. Sí, incluido el faro también. Alucina. ¿Cómo lo recrea? Pues evidentemente, pues con maquetas, y también pone todo de pega, todo de cartón piedra, ¿no? Pone cargueros, barcos patrulla, camiones contenedores, almacenes, edificios de oficinas, viviendas, lo recrea todo, de tal manera que cuando se produce el ataque, y ellos saben cuándo se va a producir el ataque, que es en esta noche en la que estamos, se apagan todas las luces del auténtico puerto de Alejandría y se encienden todas las luces de este falso puerto que está construido en la bahía de Marjut. Aquí la bahía de Marjut es muy curioso, lo dice, ya digo, el libro este de David Fisher. Esta bahía como tal no existe, yo no la he encontrado por ninguna parte. Posiblemente se está refiriendo al lago salado Mareotis. Entonces ahí es donde pudo haber construido, a unos pocos kilómetros realmente del puerto de Alejandría. ¿Qué ocurre? Que justo en ese momento apagan todas las luces del auténtico puerto de Alejandría, encienden estas y se produce el bombardeo. Primero, los pilotos de la Luftwaffe están despistados porque dice, aquí no, las coordenadas que nos han dado no corresponden, pero claro, evidentemente lo están viendo con sus ojos. Claro, lo están viendo con sus ojos. Y además hay como también cañones antiaéreos, ¿no? Antiaéreos que están lanzando también, claro, porque tienen que dar la imagen de que aquello están defendiendo la ciudad de Alejandría. Entonces pues empiezan a descargar todas las bombas. Y no solo las bombas que explotan allí, sino que determinados edificios los hacen explotar adrede para que vean que es mucho más real. Al día siguiente, cuando la luz se produce, pues ¿qué hacen? En el auténtico puerto de Alejandría queman distintos edificios y tiran basura y escombros para dar la sensación de que se ha producido un bombardeo, porque claro, hay aviones de espionaje que los sobrevuelan por el día para ver qué pasa. Entonces, por el día vuelven a reconstruir el auténtico falso puerto de Alejandría para que por la noche lo vuelvan a bombardear los alemanes, de tal manera que al final se acaban creyendo que se han cargado el puerto de suministros, y no es verdad. Entonces eso es una de las grandes bazas, una de las grandes estrategias que utiliza Jasper Maskelyne y que por lo tanto le dan pues todos los beneplácitos, ¿no? Porque de qué tío más bueno que confundió con sus instrumentos de pega la posición del lugar donde debería estar ese puerto de Alejandría. Por eso digo que esta fue un artificio para mí increíble y bueno, pues muy a la altura de los grandes magos actuales, ¿no? Que te pueden hacer desaparecer la Estatua de la Libertad o pueden entrar por la muralla china. Bueno, pues aquí tienes un caso. Tú lo conoces bien, sencillamente es despistar con efectos ópticos, despistar el objetivo y que bombardee en otro lugar. Fíjate, lo comentábamos antes, quizá Jasper Maskelyne no heredó la habilidad en escena de sus ancestros, ¿no? En esa dinastía de los Maskelyne dedicada a la historia de la magia, pero eso sucede con muchísimos artistas que quizás ellos no tienen pues el arte, nunca mejor dicho, pero sí que son capaces de crear ingenios que ayuden un poco a
a solventar o a pues hacer un poco más equilibrado, ¿no? esa herencia. Hemos preguntado a Ricardo Sánchez. Ricardo Sánchez es mago profesional y regenta en Madrid una tienda que yo recomiendo a todos desde aquí, que es Magia Estudio. Está en la calle San Mateo, muy cerquita de donde tenemos nuestra máquina del tiempo, en la cadena SER, y esto es lo que nos ha contado de la dinastía de los Maskelyne. Vamos a escucharle. La saga más importante de la historia de la magia, con permiso de los Bamber, es sin ninguna duda la de los Maskelyne, que comienza con John Neville Maskelyne, el abuelo y patriarca, fundador y director del Egyptian Hall, con Sam Cooke y después con David Evans, centro mundial de la magia en el cambio del siglo XIX al siglo XX. Inventor excelso, aportó una nueva visión a la magia desde un punto de vista teatral, con pequeñas piezas de imposibles que además se presentaban en las ferias tecnológicas londinenses. Este hombre además fue un fantástico inventor, inventó los retretes de pago en Londres, a través de los cuales se acuñó la frase "spend a penny". Su hijo, Neville Maskelyne, menos relevante como mago, pero aún así importante por publicar uno de los grandes libros de la historia de la magia, con David Evans, que se llama Our Magic. Sin embargo, el más famoso de la familia quizás sea realmente el menos relevante, que es Jasper Maskelyne, que es el nieto y el célebre mago de la guerra, conocido por utilizar engaños mágicos en frentes bélicos que se supone que tuvieron gran relevancia en la Segunda Guerra Mundial. Ricardo insistía un poco en ese detalle, ¿no? Quizás el menos artista de todos, el menos conocido, luego es el más popular, pues por esta anécdota, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial vivida, que nosotros ahora en primera persona, ese 22 de junio del año 1941, y los días sucesivos que supusieron el bombardeo de ese falso puerto de suministros en Alejandría. Todo esto lo estamos comentando ahora. Está publicado en un libro que se llama El Mago de la Guerra, cuyo autor David Fisher lo escribió pues, a partir de los diarios del propio Jasper Maskelyne, y que está traducido al castellano y está publicado por la editorial Almuzara. Así que los que quieran seguir un poco más de cerca la historia de Jasper Maskelyne, lo pueden hacer a través de este libro. Como decíamos, Jesús, un mago de una gran dinastía de magos, aunque él no fue el más relevante de todos. Bueno, no lo fue sobre el papel, pero en la práctica ahí está. Claro, ¿por qué todavía quedan muchas dudas sobre este personaje? Ya digo que tenemos esta biografía, una biografía en principio bastante completa, porque está basada precisamente en esas memorias de Maskelyne, unas memorias que se titulan Magic Top Secret, que las publica en 1949, antes de irse a Kenia, y luego además los diarios que también él tenía y que se lo pasa su hermano Noel, que se los pasan a David Fisher. Diarios que nunca devuelve, por cierto, o sea que también hay una cierta polémica. ¿Por qué todavía existe esta incógnita si todo lo que estamos contando es cierto? Porque la documentación oficial, todo lo que tiene el Reino Unido sobre esa etapa, sobre el año 41 y 42, de lo que pasó con el Afrika Korps, con lo que pasa con el Mariscal Rommel, con lo que pasa con la batalla de Alemán, con lo que pasa con todo este tipo de mecanismos que estamos diciendo, todo eso está bajo secreto hasta el año 2046. Podemos esperar, yo no tengo ninguna prisa. Podemos esperar, todavía nos quedan unos cuantos añitos. Pero claro, cuando eso salga a la luz, ahí podremos ver la dimensión exacta de todo esto. Si es verdad lo que estamos contando, desde luego, ya digo que es un personaje de película y habría que hacerle pues todos los honores. ¿Por qué? Porque lo del puerto de Alejandría es un caso más de los muchos que protagonizó. Por ejemplo, también ocultar el canal de Suez. Tú me puedes decir cómo se puede ocultar un canal de 150 kilómetros. Bueno, pues ahí no podía hacer otro canal de pega. Claro. La cosa estaba más complicada. Y eso que hacer toda una ciudad como Alejandría era muy complicado. Pero aquí, ¿qué es lo que hace con este canal de Suez? También es importante porque sigue siendo también un suministro importante para todas las mercancías de Gran Bretaña y para los aliados. Muy bien, pues tendremos que esperar hasta el año 2046 para conocer en ese programa especial que, mira, lo vamos a hacer desde el Cairo. ¿Por qué no? Pues claro que sí. Vamos a ir a Alejandría, al Cairo no, a Alejandría. Vamos a Alejandría a hacer un programa especial. Alejandría, que da más alegría. Os convocamos a todos para junio del año 2046, que vamos a estar allí en Alejandría. Vamos a concretar dentro de un poco tiempo, vamos a concretar un poco más la fecha, ¿no? Porque junio tiene 30 días, ¿no? Y bueno, el lugar va a ser a mano izquierda del faro. Claro que sí, ahí vamos a estar con una carpa grande para todos los que os queréis acercar para ver este programa. Acordaos, junio 2046, Ser Historia en directo desde Alejandría. Ya que hay que decir la frase, ¿a que no hay?
Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho, un placer. Mary, ¿estás ahí? No. Doctor. El doctor Livingstone, supongo. ¿Quién es usted? Los salvajes me indicaron que le encontraría en esta cabaña. El único salvaje que hay aquí es usted. ¿Cómo se llama, hombre blanco? Soy Henry Morton Stanley, reportero y explorador. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Fue uno de los grandes episodios de resistencia de la Segunda Guerra Mundial. Pese a estar en inferioridad, en una proporción de 10-1, una pequeña guarnición de tropas británicas e indias plantó cara al poder del ejército imperial japonés. Aquellos hombres estaban al borde de la derrota. Pero iban a luchar hasta la muerte. Lo que estaba en juego era de vital importancia. En caso de una derrota británica, la India y toda su riqueza en recursos quedarían a merced de los japoneses. En cuanto a los japoneses, tenía que dispararles a ellos antes de que me disparasen a mí. Así de simple. Esta es la historia de cómo los japoneses asediaron el pequeño pueblo indio de Kojima. A apenas unos metros de distancia separaban las trincheras británicas y japonesas. No había escapatoria. Se trataba de ganar o morir. Nos vamos a adentrar en los próximos minutos aquí en Ser Historia en la jungla. Vamos a viajar a Asia. Lo escuchábamos ahora en este fragmento de un documental de Canal Historia titulado El asedio de Kojima. Siempre que hablamos de la Segunda Guerra Mundial lo focalizamos prácticamente todo en Europa, ¿no? El conflicto con la Alemania nazi, y sin embargo el concepto de guerra mundial precisamente es debido a que se extiende prácticamente por los 5 continentes, en África, en Europa lógicamente, en Asia también, a donde vamos a dedicar estos próximos minutos aquí en Ser Historia, de la mano de una novela de un colaborador prácticamente ya casi habitual de Ser Historia, que es David López Cavía. David, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, ¿qué tal, Nacho? David ha publicado con Círculo Rojo una novela extraordinaria, Ecos de la Jungla, en donde se habla precisamente de algunos aspectos de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en donde, comenzando ahora, y adentraremos un poco en ese espacio cronológico, en el año 1943, te adentras, David, una vez más en el mundo de Oriente, ¿no? En este caso, en la Segunda Guerra Mundial, que lo decía yo ahora en la introducción, ¿no? Siempre que pensamos en la Segunda Guerra Mundial, pensamos en todo lo que sucedió en Europa, en la Alemania nazi, pero el concepto de guerra mundial se aplica también a muchos otros lugares, como en este caso casi la frontera entre la India, el Tíbet, China, pues lugares realmente muy sobrecogedores desde el punto de vista del paisaje, ¿no? Y de la naturaleza que hay, pero que nada tenían que ver con la Europa con la que nosotros focalizamos normalmente la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, Nacho, estamos acostumbrados a ver escenas, pues el desembarco de Normandía, la caída de Berlín, en fin. Sin embargo, pues cuando escribí esta novela Ecos de la Jungla, vi que tenía un gran atractivo y un gran interés, ¿no? Porque no solo se trata de las batallas que tuvieron en, pues lo que te digo, entre la frontera entre la India y Birmania o en la propia Birmania, sino el contexto social y político que había detrás, porque estamos hablando, que esto apenas lo mencionan los libros de historia, ¿no? Por ejemplo, de la hambruna de Bengala, donde fallecieron alrededor de 3 millones de indios, o estamos hablando de que pasó desapercibido, ¿no? Porque estaba Gran Bretaña pues volcada en combatir al nazismo, pues pasó desapercibido, por ejemplo, la independencia de la India, donde tenemos a un Gandhi que reclamaba la independencia a través de la no violencia, pero al mismo tiempo era muy tibio a la hora de criticar o de encarar o de luchar contra los nazis. Y bueno, pues también, pues lo que te digo, batallas desconocidas en la India,
y un papel muy oscuro de Churchill en esa hambruna que mencionaba antes, de Winston Churchill, puesto que pudo haber contribuido a que se distribuyeran alimentos entre la población india y pues digamos que lo retuvo o fue bastante reacio a mitigar esa hambruna. Uh-huh. ¿Y por qué crees que es tan abandonada, ¿no? Quizás para el mundo de la divulgación, todo el frente asiático de la Segunda Guerra Mundial? Porque es muy, muy poco conocida. Claro, obviamente pues es mucho más comercial, no hemos visto todas esas películas que hemos visto, El día más largo, Salvar al soldado Ryan, El hundimiento, en fin, es mucho más comercial, ¿no? Es mucho más comercial, es mucho más vistoso. Sin embargo, no desmerece la cuestión de Oriente, porque, por ejemplo, encontramos pues enfrentamientos como el asedio de Kojima, al que se refirió Lord Louis Mountbatten como las Termópilas indo-británicas, pues donde una pequeñita guarnición de alrededor de 1.500 hombres aguantó casi 2 semanas o unas 2 semanas un asedio contra 15.000 soldados japoneses, ¿no? Entonces, no es menos interesante, ni mucho menos. Es más, si conocemos la historia de la Segunda Guerra Mundial en la India, vamos a conocer el origen de muchos de sus problemas y además vamos a comprender mucho mejor el porqué y el cómo y el germen de la independencia de la India. Además tú lo dejas muy evidente, ¿no? En tu novela Ecos de la Jungla, ya con el propio nombre lo podemos identificar, ¿no? Antes lo decía, hablar de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues es hablar del frío y del calor que se siente en Europa, ¿no? Quizás un poco la nieve de las estepas rusas, de algunos enclaves de Centro Europa, y sin embargo la guerra cambia totalmente de escenario cuando hablamos de estos lugares de Asia y nos enfrentamos y nos adentramos a lugares con muchísima humedad, con muchísima vegetación, nada que ver con lo que se veía en Europa. Aquí como bien apuntas, el paisaje, ¿no? El medio en el que se desarrollan las operaciones, pues va a jugar un papel fundamental. Tenemos serpientes venenosas, sanguijuelas que pueden causar dolorosas heridas que si se infectan, pues bueno, pues pueden desembocar en algo terrible. Tenemos también la malaria, ¿no? Que la cepa cerebral, pues por ejemplo en aquellos tiempos la cepa cerebral podía llegar a resultar mortal para los soldados que combatían en Birmania. Con un simple corte al afeitarse podía desembocar en una gran infección. Claro, ya no solo es eso, sino que aquí cualquier soldado, ¿no? Con la cantidad de especies tan agresivas que había en la jungla, podía pasar a convertirse en su alimento, ¿no? Cualquier soldado que combatía por allí. De hecho, el propio clima también es asfixiante, ¿no? Con esas lluvias monzónicas, con esa selva impenetrable. Estamos hablando de que igual podíamos encontrarnos en esas junglas con un 90-95% de humedad, ¿no? O simplemente, ¿no? El desgaste, ¿no? El desgaste que sufrían los uniformes al ir los soldados rozándose con toda la maleza y demás, pues a lo mejor al cabo de una semana tenían la camisa de combate pues convertida en un harapo. Yo no sé si los encargados, ¿no? Los oficiales, los militares que organizaban estas campañas eran conscientes de ese cambio de escenario, de todos los inconvenientes que se iban a encontrar, porque, insisto, quizás la guerra convencional es en Estados Unidos, en Europa, el clima es relativamente similar, pero cuando se cambia de continente, en este caso en Asia, yo no sé si ellos estaban preparados. Por lo que me cuentas, con esos uniformes que acababan siendo harapos, yo creo que no eran conscientes de a dónde iban, ¿no? Desde luego, por ejemplo, en el caso aquí ambos ejércitos tuvieron problemas a la hora de abordar un medio como era la jungla. Primero encontramos los británicos que iban con el típico uniforme, ¿no? de guarnición, pues con pantalones cortos, con botas que se desgastaban también, se quedaban sin suela al cabo de una semana, con unos uniformes totalmente inadecuados, con los que te podías hacer cortes, con un tejido pues igual demasiado grueso, demasiado inadecuado, y claro, hasta que los reemplazaron por uniformes mejores, pues llevó un tiempo, hasta que aprendieron a combatir en la jungla, conocieron todos los peligros de la selva, aprendieron a vadear ríos, a orientarse pues en escenarios que eran tan repetitivos, ¿no? Que podían acabar dando vueltas en círculos a través de la selva.
Por ejemplo, los japoneses, aunque sí que es verdad que combatían muy bien en la selva, tuvieron muchísimos problemas con la logística. Las imágenes que se ven apenas tienen medios mecanizados, o cuando fueron a atacar Kojima tuvieron que atravesar unas extensiones enormes de jungla, y claro, el ejército japonés no lleva una logística, no disponía de una logística moderna como la que tenían los aliados o los ejércitos de hoy, ¿no? Estos hombres, los japoneses, iban cargando con el arroz a la espalda, llevando elefantes para arrastrar las piezas de artillería. Entonces, claro, los japoneses pasaron una hambruna terrible, y fue debido a que los comandantes infravaloraban aspectos como la logística o los dejaban pues totalmente al azar. Tu novela, Ecos de la Jungla, comienza en el año 1943 en un lugar muy concreto, ¿no? Lo comentábamos un poco antes, entre esa Birmania, esa India, ese Nepal, ese Tíbet, que están muy cerca, ¿no? En un punto neurálgico, desde el punto de vista también estratégico muy importante, ¿no? Y sobre todo el miedo, ¿no? Lo escuchábamos al principio en ese corte del documental de Canal Historia, el asedio de Kojima. El problema que tenían los ingleses es si llegaban los japoneses a la India, ¿no? Con todo lo que ello supondría desde el punto de vista económico, ¿no? Para Europa también. Aquí estamos representaba un peligro gravísimo para Gran Bretaña. Claro, podían perder ahí una de las grandes joyas de su imperio colonial. Y no solo era la cuestión de que en la línea del frente tenían a los japoneses, es que la retaguardia británica en la India era muy compleja. La situación era un auténtico polvorín, Nacho, porque, por ejemplo, ya en el 42, cuando Gandhi fue arrestado, pese a que se llamó Gandhi animó a la resistencia no violenta, se asaltaron comisarías, se asaltaron oficinas de correos, se saquearon los bancos. Hubo ataques con explosivos contra los ferrocarriles. La represión británica, por otra parte, era feroz porque respondían con fuego de fusiles a los levantamientos. Entonces, claro, mientras amenazaba lo que los japoneses denominaban la Gran Marcha hacia Delhi, por otra parte, en la retaguardia tenían otra espada, ¿no? Yo digo, pues estaban prácticamente atrapados entre dos fuegos, ¿no? Un verdadero avispero. Desde luego, y esto parece que al final se solventó, ¿no? Con esa batalla de Kojima en el año 1944, pero hasta llegar a ese punto la lucha fue terrible. Sin duda. Estaban, cuando inician el ataque los japoneses, los aliados, los británicos, no tenían ni la menor idea de cuál era el eje del avance, ¿no? Ni cuáles eran los objetivos japoneses. Les costó muchísimo deducirlo. Lo que ocurre que esa amenaza de invasión pues fue detenida en un punto clave, en unas colinas claves, que eran Koima, y allí a sangre y fuego, una pequeñita guarnición aprovisionada desde el aire y apoyada pues desde una cercana base con artillería, consiguió contener pues las sucesivas e interminables oleadas de los japoneses. Una tras otra pues fueron detenidas, ¿no? Sí que es verdad que varias veces cambiaron las colinas de manos, pero en conclusión podemos decir que sí, que Koima, una vez superado el asedio de Koima, ya la India queda a salvo, los aliados comienzan la contraofensiva y empiezan a recuperar Birmania. ¿Podríamos decir que es aquí casi el comienzo del final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en el continente asiático? Hombre, en el continente asiático no me atrevería a decirlo porque, claro, los japoneses estaban desplegados en muchísimos frentes, ¿no? Estaban en China, que donde mantenían ahí una guerra interminable, estaban combatiendo también en las islas del Pacífico o en Indonesia, en fin. Estaban desplegados en muchísimos frentes. Lo que sí que supuso un antes y un después, por lo menos en la guerra en la India y en Birmania. Y a partir de ese momento, el 14º ejército olvidado, el 14º ejército británico, que le llamaban el ejército olvidado, a partir de ese momento sí que es verdad que ya los aliados van a ir cosechando una victoria detrás de otra, y sí que es verdad que es un punto de inflexión, pero yo lo limitaría al menos a la India y Birmania.
Desde luego que la historia de la Segunda Guerra Mundial, lo comentábamos al principio, ¿no? La apertura de diferentes frentes, de diferentes escenarios, hace que se convierta, bueno, pues desde el punto de vista histórico, en algo totalmente apasionante. Desde el punto de vista de la investigación, ¿qué tipo de fuentes han llegado hasta nosotros, ¿no? Porque yo he visto, en algunos de estos documentales, he visto incluso los testimonios, ¿no? de algunos militares que todavía vivos, ¿no? Hay que pensar que estamos en la década de 1940, pues muchos de ellos británicos pudieron dar testimonio de todo ello, ¿no? Pero ¿qué tipo de fuentes has utilizado para realizar esta novela, para documentarte en Ecos de la Jungla? Imagino que fuentes desde el punto de vista británico, pero también fuentes desde el punto de vista japonés. Sí, aquí por suerte, pues fíjate que al principio cuando comencé con la novela estaba bastante preocupado, digo, me he ido a un frente demasiado exótico, a ver si no voy a tener material, ¿no? Sí. Pero todo lo contrario, no, hay abundancia de libros. Pues mira, efectivamente testimonios de veteranos de ambos bandos, por ejemplo también pues el manual de combate del ejército indio, que detallaba muy bien los distintos tipos de jungla, y también pues cómo solventar, cómo hacer frente pues a todos estos peligros que suponía la jungla birmana y la orografía también de la India. Luego también he contado con la ayuda de un historiador que me vas a permitir que te recomiende invitar claro a esa que historia, sí. A Rubén Villamor, que es un verdadero experto en cuestiones asiáticas del siglo XIX y del siglo XX, y me ayudó muchísimo también pues con cantidad de acontecimientos, ¿no? que habían permanecido olvidados, o que quizás pues los libros de historia, sobre todo por parte de los historiadores británicos, pues no abordaban, ¿no? Como es el caso de la vergonzosa hambruna de Bengala. Bueno, yo creo que la mejor forma de acabar con todas es conociéndolas, ¿no? Y desde aquí invitamos a nuestros oyentes a que se acerquen a cualquier librería para comprar esta novela, Ecos de la Jungla, publicado por Círculo Rojo, cuyo autor, David López Cavía, nos ha atendido en los últimos minutos aquí en Ser Historia. Como siempre, David, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer. Desde la ventana de mi habitación puedo ver, tras la iglesia de Santa María, las antiguas casas de doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, levantadas no lejos del palacio del rey. Ni él ni ella quedan ya en sus aposentos. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. ¿Qué está haciendo? Bisagras, comandante. Ya. Mañana llegan más trabajadores. ¿De dónde demonios son? De Yugoslavia, comandante. Tengo que hacerles sitio. Háganme una bisagra. A la orden. Está muy bien. Pero hay algo que no comprendo. Quizá pueda explicármelo. No logro entender cómo se lleva trabajando desde las 6 de la mañana. Solo ha hecho este montoncito de bisagras. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de la película del año 1993, La lista de Schindler. En ella se cuenta cómo un personaje, Schindler, lo que hace es conseguir, ¿no?, abrir la puerta para que mucha gente pueda huir de la devastación, del horror, de todo aquello que estaba vinculado a esa persecución de judíos, de gitanos, de homosexuales en la Segunda Guerra Mundial, especialmente los judíos, ¿no? Estas historias, ahora lo comentaba a micrófono cerrado con nuestro invitado Mario Escobar, han pasado en muchas ocasiones desapercibidas por el anonimato que muestran los propios protagonistas, ¿no? Incluso algunos oficiales alemanes que vieron el horror, ¿no?, que estaban protagonizando. Ellos nunca reconocieron ni que habían sido oficiales ni que habían ayudado realmente a muchos judíos, abriendo, como digo, esa puerta de la trastienda para huir.
Mario Escobar, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues un placer estar contigo. Mario Escobar acaba de publicar con Ediciones B La Casa de los Niños, en donde se nos cuenta, ahora entraremos un poco en detalle, parte de esta historia. Mario, las guerras siempre tienen elementos absolutamente deleznables, negativos, inhumanos, pero también son capaces de sacar el lado más humano de la gente también, ¿no? Sí, yo creo que las guerras nos ponen al límite, ¿no? Y como bien dices, sacamos lo bueno y lo mejor que hay dentro de nosotros, y hay personajes que nos devuelven la fe en la humanidad, ¿no? Personajes como los que he podido descubrir con La Casa de los Niños. Yo siempre digo, ¿no? Cuando te rodeas de buena gente, al final te conviertes en un poco en cómo son ellos, ¿no? Y quiero pensar que mis personajes son más que personajes, en este caso son personas reales que contribuyeron a salvar vidas. Y el caso de uno de ellos, especialmente Johan, pues este hombre además fue un ejemplo de virtud, podemos decir, hasta los 107 años, ¿no? O sea que yo creo que en cierto sentido nos devuelven esa fe en el ser humano, esa capacidad de enfrentarse al mal en su estado puro como era el estado nazi. Desde luego, lo comentábamos ahora, ¿no? Hablábamos de esos oficiales. Yo, por ejemplo, que soy muy aficionado al mundo de la arqueología, estaban, por ejemplo, autores como C.V. Ceram, como Hans Baumann, que ellos eran periodistas y estuvieron al servicio de los nazis para hacer los discursos, propaganda, sobre todo en la máquina de la propaganda, ¿no? Y C.V. Ceram, por ejemplo, con ese clásico Dioses, tumbas y sabios, y Hans Baumann con todo lo que publicó sobre el mundo inca, sobre los antiguos egipcios, sobre Roma, sobre Grecia, y desde luego ni un solo comentario despectivo, nada, no se puede leer entre líneas ese origen tan oscuro que tuvieron en la Alemania nazi. Esto era quizás más común de lo que pudiéramos esperar, ¿no? Dentro del nazismo también estaba surgiendo ese reconocimiento de que algo no funcionaba y que lo que estaban haciendo era realmente una vuelta de tuerca muy exagerada, ¿no? Por dos cabezas pensantes muy locas que había arriba, ¿no? No, mucha gente pues intentó más o menos adaptarse al sistema, ¿no? Era muy difícil oponerse. Ya desde la llegada de Hitler en el 33, pues se quitó toda la oposición política externa, luego interna, acabó prácticamente con todos los intelectuales, huyeron de allí, Thomas Mann y otros muchos, ¿no? Y era muy difícil oponerse a un régimen como aquel. Mucha gente intentó contemporizar lo máximo que pudo sin crímenes de guerra, y otros en la clandestinidad intentaron ayudar a grupos minoritarios como estos, incluso los ocultaron en sus casas, pero era muy difícil resistir a un régimen como este, ¿no? En el caso de Holanda pasaba lo mismo. En cuanto llegan a Holanda, el primer año prácticamente toda la élite desaparece del país, y claro, un pueblo sin dirigentes, sin personas que les guíen, es más fácil de manipular. Eso lo cuentas un poco en tu novela La Casa de los Niños, ¿no? En donde se desarrolla esta historia que comienza en el año 1942 en un espacio, en un escenario, nunca mejor dicho, idílico, ¿no? Como puede ser un teatro, y con una figura, para mí era totalmente desconocida, Johan van Hulst, que es el protagonista de este cuidado, ¿no? de niños, ¿no? Bueno, Johan van Hulst para mí es también un gran descubrimiento, ¿no? Estaba pues investigando para otra novela, y tú lo sabes bien, que a veces estás investigando una cosa y te salen libros, otra, sí. y me pasó que llegué a Johan, ¿no? Para mí Johan es mucho más, ¿no? que solo una persona que salvó a judíos, que fue una cosa muy importante, sino un modelo, ¿no? de esos tipos de políticos que ya no existen. Vivió hasta los 107 años, un hombre con una trayectoria política intachable, fue senador, fue eurodiputado, fue el líder de su grupo parlamentario, un hombre que le hicieron un homenaje, ¿no? en Europa cuando se jubiló, le dieron todas las distinciones que hay en los Países Bajos, y que en cambio, como bien decías, esta parte de su ayuda a los judíos la tuvo siempre en segundo plano. Él siempre decía que los verdaderos protagonistas eran los niños que había salvado, y que lo único que se arrepentía es de no haber salvado a más, ¿no? Hablaba de un momento muy dramático en su vida, cuando ya tienen que salvar a los últimos porque están a punto de cerrar la guardería donde una mujer estaba cuidándolos, que era de origen sefardí, y entonces tiene que elegir y coge 10. Y luego siempre dijo, ¿y por qué no cogí 15? ¿No? Era la última vez, la última oportunidad, ¿no? Y él siempre quiso quitarse ese protagonismo, pero realmente fue un héroe junto a esta mujer Pimentel y Walter Susskind. Ellos tres, de alguna manera,
pues crearon un plan, un sistema para salvar a estos niños, y si no hubiera sido por ellos, más de 600 vidas hubieran sido cercenadas para siempre y no habría ni recuerdo de ellos, ¿no? Entonces, Johann es un hombre al que yo creo que merece la pena conocer. Desde luego, ¿no? Y acabas un poco en insistir en ello, en el comienzo de tu relato. ¿Cómo llegas tú a la figura de Johann Van Hulst? Porque lo comentabas, ¿no? Esta gente tiende, mejor dicho, a permanecer en el anonimato, a no querer sentirse un héroe. Ellos entienden que hicieron absolutamente lo normal. Hay otro caso, por ejemplo, Gino Bartali, el campeón del Giro, el ciclista internacional italiano, que durante los entrenamientos se escondía en la barra de la bicicleta pasaportes para llevarlos de ciudad a ciudad para salvar un montón de judíos en Italia. Hay gente que estaba y no se supo nunca, solamente después de muerto que alguien lo comentó y salió documentación que lo demostraba, ¿no? Pero Gino Bartali jamás lo dijo en vida, que podría haber presumido de ello, ¿no? Pero es un común denominador a todos, ¿no? El permanecer en el anonimato. Sí, Johann lo hizo sobre todo en la primera etapa de su vida. Luego, más adelante, fue nombrado justo entre las naciones, que sabemos una distinción que da el pueblo judío, ¿no? Aquellas personas que de manera altruista, como Johann, ayudaron a tantos y tantos judíos. Y en la última etapa de su vida, en cambio, quiso recuperar la memoria. Eso también le pasa a algunos, ¿no? He visto varios casos de personas que al final de su vida dicen, bueno, esto tenemos que transmitirlo a la siguiente generación, es muy importante que sepan lo ocurrido, ¿no? Y cuenta además un testimonio muy impresionante de cómo él reacciona. Como bien decíamos al principio, la mayoría de la gente intenta sobrevivir, mirar hacia otro lado, no implicarse, pero él cuenta una escena desgarradora, ¿no? Porque su escuela, él era profesor de profesores, de maestros, estaba enfrente del teatro, entonces cada día veía cómo se iban formando esas filas de judíos, cómo iban metiéndolos para registrarlos en ese teatro, que a veces pasaban, imagínate, semanas en butacas sentados, ¿no? Y entonces ve que a una niña se le cae una muñeca y el padre intenta pues recuperarla. Al salirse de la fila, un nazi empieza a pegarle hasta la muerte, ¿no? Y él dice, yo no puedo consentir esto, ¿no? Aunque no me vayan a tocar a mí, aunque yo para ellos sea algo o lo que sea, necesito hacer algo, ¿no? Y justo esas cosas del destino, ¿no? Su pared estaba pared con pared, la del edificio donde trabajaba, con la guardería de Pimentel. Esta Henriette era una mujer también excepcional, y curiosamente pues eso permitió que pudieran pasar los niños de un lado a otro y salvar a muchos, ¿no? Entonces se tienen que dar un montón de circunstancias y parece que en esta ocasión se dieron. Además, lo acabas de anunciar un poco, lo cuentas muy bien en la novela, el ingenio, ¿no? que hubo para poder escapar, ¿no? de hacer esta red de túneles casi, ¿no? Para poder escapar del teatro y de esa cárcel tan feroz. Sí, porque mira, otro de los personas reales, Walter Susskind, también le va a suceder algo curioso. Se va a encontrar, él es el que lleva el registro judío para la deportación, y un día en la oficina entra un oficial de las SS que se llama Ferdinand, y han sido compañeros en la escuela de banco, porque aunque él era de origen alemán, se había trasladado a Holanda para escapar de la persecución a los judíos, y este Ferdinand son amigos de la infancia, y entonces le deja, es como que confía más en él y le deja más pues manga ancha para hacer las cosas, y es lo que va a hacer Susskind para ir borrando niños de la lista. Por eso la lista es líder, ¿no? Porque es muy parecida, ¿no? Sí. Cómo van borrando niños que llevan esta guardería de Pimentel, esta mujer también excepcional, porque de estas familias sefardíes que triunfaron en Ámsterdam, que eran excepcionales, y ella, claro, ya tiene esos niños que no están en ningún sitio registrado, pero ¿cómo los saca de allí? Es cuando llega a un acuerdo con Johann, y a través de una tapia que separaba ambos jardines, pues logra uno a uno ir sacando hasta este número de 600 niños, y luego Johann tiene que llevarlo a familias que alejadas de Ámsterdam pues los escondan, los tengan durante el tiempo de la guerra, con la esperanza de que algún día podrían volver, ¿no? Entonces, claro, es una trama en la que hay un montón de personajes necesarios para que se produzca esto, y que lograron durante más de un año y pico pues que nadie se diera cuenta de cómo iban haciéndolo. Entonces es increíble que pudieran pues lograr algo así en un momento en el que además tenían enfrente a las SS. Hay escenas increíbles, ¿no? Johann una vez llevaba un bebé en una mochila, ¿no? Porque justo paraba el tranvía enfrente,
se montaba al tranvía y ese bebé empieza a llorar, ¿no? Y entonces, son situaciones que parecen de película, pero fueron reales de niños sacados del horror nazi. Y para mí, pues es en un momento como el que vivimos, ¿no? Sin modelos, de tanta confusión, pues tener gente como estos personajes que nos muestran su gran humanidad, yo espero que nos dé la esperanza de un mundo mejor, a pesar de que está subiendo todo el fanatismo, ¿no? y los radicalismos ahora mismo. Claro, porque lo triste es, lo tenía anotado para preguntártelo, que este tipo de historias, por desgracia, solamente se conozcan o por una película o por una novela como la tuya, La casa de los niños, que está muy bien, ¿no? Pero es cierto que es una forma de divulgar, ¿no? hasta extremos que quizá de otra forma no se puede llegar, ¿no? Pero siempre también se rodea quizás de un halo de... Bueno, pues alguna gente puede pensar, bueno, pues esto está bien, está basado en hechos reales, pero claro, es una película. Por ejemplo, la historia de Ángel Sanz-Briz, que aquí tuvimos a su hijo y que contaba cosas realmente espectaculares, también ha sido muy conocida, pues gracias a la televisión y no por el propio reconocimiento que se le haya hecho, que sí que se le ha hecho, pero quizás no el necesario, ¿no? Sí, la ficción tiene un poder que es increíble, ¿no? Que es llegar al gran público, pero siempre digo que en España falta, pues en el sistema educativo, una memoria, ¿no? Memoria del Holocausto, memoria de la Segunda Guerra Mundial. Yo he podido participar, por ejemplo, en algunos congresos que hay en la Universidad de Valencia, que organizaba para profesores, que era buenísimo, ¿no? Porque se hablaba a los profesores para que luego transmitieran esto a sus alumnos. En la Universidad Complutense hubo hace poco otro, pero tenemos un gran vacío y estamos pues muy atrás de países europeos en los que esta memoria es importante, ¿no? Incluso con nuestra propia memoria, ¿no? Nos falta un gran museo sobre la guerra civil, nos falta pues que haya debates abiertos de profesionales, de y gente además que muchos sepa españoles murieron en los campos de concentración y lo tenemos como, bueno, pues como una anécdota casi, más que una seña, una muesca en nuestra propia historia, ¿no? Sí, además yo siempre digo que la Segunda Guerra Mundial realmente empezó en el 36, porque no solo es que usaron el armamento y todos los métodos, el bombardeo de ciudades civiles, ¿no? De ciudades inocentes, sin buscar unos objetivos militares, sino también se enfrentaban dos grandes ideologías, esas dos ideologías que dominaron todo el siglo XX, ¿no? El nazismo y fascismo por un lado y el estalinismo por otro, ¿no? Y fue el escenario ideológico también, ¿no? Si no hubiera habido esta intervención de las potencias extranjeras, la guerra civil hubiera durado unos meses como mucho. Seguramente no hubiera triunfado el golpe de Estado porque la mayor parte de los recursos estaban en el bando republicano, ni siquiera el ejército de África hubiera podido pasar a la península y hubiera acabado en un golpe de Estado, una pequeña guerra, ¿no? Pero vemos que por desgracia nos metieron de lleno en lo que luego sería la Segunda Guerra Mundial. Porque ¿cuál era el futuro que les esperaba a estos niños? Parece una pregunta de perogrullo, ¿no? Pero imagino que serían enviados a campos de concentración en Alemania o en otros lugares, fuera también de su propio entorno, ¿no? Que también es algo traumático sacarlos de sus países y que estén, lo escuchábamos por ejemplo en el fragmento de la película, ¿no? Al comienzo de la lista de Schindler, donde traen a gente de la ex Yugoslavia, o sea, sacarlos de tu país, del sur de Europa para llevarlos al norte. Todo eso también crea pues mucho estrés en las personas y aparte de ya el hecho de ser señalado por ser sencillamente judío, ¿no? En el caso de Holanda, que eran más o menos unos 130.000 judíos en el país, más otros 20 o 30.000 extranjeros, se les empezó a concentrar a partir del año 42 en la ciudad de Ámsterdam. De hecho, el barrio judío de Ámsterdam, que es un barrio precioso de cerca de la ciudad, ahí se concentró a la mayor parte de la población y luego se les mandaba a un campo de tránsito que se llama Weilburg, que estaba justo en la frontera con Alemania, que había sido campo de refugiados judíos alemanes que había hecho el propio gobierno al principio, ¿no? Y de ahí luego acababan en campos o de trabajos forzados o de exterminio. A un niño lo único que le quedaba era ir a un campo de exterminio, porque los menores de 12, 13 años eran totalmente asesinados cuando llegaban a estos campos, igual que las mujeres embarazadas, los ancianos. Por tanto, su futuro era desaparecer textualmente, ¿no? Y es un milagro que estas personas lograron salvar a tantos niños y en el caso además holandés fue especialmente sangrante. Fue el país después de Polonia y Alemania que más judíos murieron en proporción. Sobrevivieron aproximadamente unos 4.000 de todo este gran grupo, ¿no? Escondidos en diferentes lugares.
y la mayoría de los judíos sefardíes que tienen tanto que ver con esa historia también desaparecieron casi hasta su total extinción en los Países Bajos. Claro, no, me pongo un poco en la piel, ya como última pregunta. Mario Escobar, autor de La Casa de los Niños, publicado por Ediciones B. El profesor Johan van Hulst, claro, tenía que elegir, ¿no? Era como una quiniela, ¿no? Y algún niño diría, ¿y por qué ha elegido a mi compañero y a mí no? ¿No? Tiene que ser una situación realmente terrible. Pues mira, ¿sabes por qué los elegían a veces? Por el color del pelo. ¿Por qué? Porque una persona rubia era más fácil camuflarla, decir que era un sobrino, un nieto que venía a meterlo a tu casa, y luego ya hacia el final se dieron cuenta que hacia el sur de Holanda había más gente morena y que también podían enviar pues a niños allí, y entonces empezaron a seleccionar algunos morenos, pero a veces los rasgos físicos eran determinantes, ¿no? Porque si podían ser localizados de una manera muy rápida por las SS o el Partido Nacional Socialista holandés, pues iban a acabar esa familia, porque esa familia que les guardaba un niño podía acabar no solo en la cárcel, sino en otro campo de concentración, incluso de exterminio, ¿no? Entonces tenían mucho cuidado ahí, y a veces la selección era tan fortuita como esa. Y también la edad, ¿no? Cuanto más pequeño, más fácil era que se adaptara. Muchos de estos niños judíos también eran de otros países y no hablaban bien neerlandés, entonces de alguna manera pues eso contribuía a esa selección. Una historia terrible, pero también fascinante, al mismo tiempo de la que se puede aprender muchísimo, ¿no? Siempre lo hemos dicho y parece que es una especie de mantra, ¿no? De conocer el pasado te va a permitir no caer en los mismos errores, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el ser humano estamos en el siglo XXI y parece que está condenado a repetirlo, ¿no? Siempre, y estoy convencido de que ojalá me equivoque, ¿no? Pero seguro que sucederá tal y como sucede, ¿no? En algunos lugares como Asia o como África, pero como no están tan cerca de nosotros, ¿no? Pues no lo tenemos en cuenta, o parece que no sucede nada, ¿no? Pero ahora mismo está sucediendo, por ejemplo, en algunos lugares de África. Mario Escobar, autor de esta novela publicada por Ediciones B, La Casa de los Niños. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues gracias a ti. Hasta aquí, un nuevo programa de Ser Historia dedicado a la Segunda Guerra Mundial, otro de los grandes temas que encanta, que apasiona a muchos de los seguidores de nuestro programa aquí en la cadena SER. Recordad que este programa lo podéis volver a escuchar a través de la plataforma SER Podcast, la plataforma de podcast de la cadena SER. Pero como recordaba al principio, a lo largo de este verano 2022 estamos teniendo una serie de programas exclusivos, Ser Historia Plus, que solamente vais a encontrar en Podimo, una plataforma en la que estamos colaborando, como digo, en estos meses estivales, con contenidos completamente exclusivos que no vais a encontrar en ninguna otra plataforma. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.